Ya saben ustedes que se está celebrando el Salón Internacional del Esoterismo en el Palacio Miramar de Donostia, edición número 30, 30 años ya, 3 décadas, que la verdad es que siempre han dejado muy buen fruto en la ciudad. Hoy vamos a hablar del Salón Internacional del Esoterismo. Como todos los años nos acompaña la que sea una amiga de esta casa, una de las organizadoras, María José Ros, a la que saludo ya. María José, ¿cómo estás? Pues, muy buenas tardes. Pues buenas tardes, pues muy contenta de estar otra vez aquí en Teledonosti, que también me recibís y que pues voy a hablar ahora de las cosas que ya nos quedan del Salón del Esoterismo y de otras muchas cosas, claro. Sí, porque cuando viene María José ya saben ustedes que nos toca hablar de cómo está el mundo, de hacia dónde vamos, de lo que nos viene, numerología, cábala, en fin, muchas cosas que vamos a tratar. Pero antes, quiero hablar de tu apellido, tu segundo apellido. He dicho María José Ros, pero Urigüen. Sí, segundo mi familia apellido es vasca, Urigüen, de Bilbao. Así que apellido vasco también. Vasco, sí. Te une mucho a esta tierra. Mucho, además, no solo el apellido, sino toda todo, la trayectoria, porque ¿no? mi hermana casada también con vasco y mi familia, pues, de siempre, de Vitoria también. Mi madre nació en Vitoria, o sea que fíjate, han vivido en Álava, en Bilbao, en San Sebastián, veraneaban, o sea... Estás como en casa. Estoy en casa. Estás en sí. casa. No como, estás en casa. Estoy estás en casa. Sí. Bueno, María José, hablamos del Salón Internacional del Esoterismo. Hoy hemos tenido, la verdad, una charla interesantísima. Hoy por la tarde ha estado el doctor Francisco Barnosel y nos queda mucho por delante todavía. Sí, nos queda mucho por delante y Barnosel ha hablado de... Bueno, él es un médico, ha sido un médico convencional, de la medicina convencional durante muchísimos años, 50 años, pero de repente descubrió, pues, el poder que tienen, el poder curativo que tienen también las medicinas alternativas. Viajó por todo el mundo, vía sensitivos, chamanes, en fin, que se empapó de toda esa medicina y lo llevó a la práctica y vio que la gente, pues claro, se curaba también. Y ha sido pues una charla muy interesante. También ha hablado de la cirugía astral, que es como si dijéramos el futuro de la medicina, ¿no? Me imagino que relacionado también con la tecnología. Y nos queda por delante, pues, bueno, nos queda mucho, nos queda otra vez una intervención del pintor brasileño José Medrado, la segunda. ¿Será mañana a las 6 de la tarde? Sí, que es una, pues eso, es un medium, es medium y pinta en estado de trance, con los ojos tapados, pinta con guantes, sin pincel, y solamente el pincel lo utiliza para firmar. Y se conecta con los impresionistas, con el movimiento impresionista francés. Curiosamente, porque él desde la infancia tenía conexión con los espíritus. Y después se le apareció Renoir, es el espíritu de Renoir, y le animó a que pintara. Pero él dice siempre que él no sabía ni dibujar, que era muy malo. El caso es que lo hizo y entonces el Renoir le dijo, confiesa él, claro, confesó él ayer y lo dice, que le dijo que lo que quería es que la humanidad, con estas pinturas de los impresionistas, que la humanidad supiera que la existencia es eterna, que no se termina con la muerte. Un mensaje además esperanzador, ¿no? Que hace pues falta, sí, que hace falta, sobre todo en estos tiempos. Vamos a hablar enseguida de ello. Y de luego yo, pues otro tema muy importante que quiero resaltar es que el domingo, para terminar ya el Salón del Esoterismo, está José Luis López San Román, que va a hablar de Carabandal, porque él es un investigador de las apariciones marianas, ha investigado todo lo de Fátima, Medjugorje y también Carabandal, ha conocido a las niñas. Sitio mágico además, sí, hay que visitarlo para adentrarse en esa magia. Sí, es un sitio mágico. Ahí conoció a las niñas, que eran 4 niñas de entre 12 y 14 años, me parece, y que vieron primero a un ángel y después a la Virgen, y caían en éxtasis y no las podías despertar, o sea, era algo increíble. Bueno, él sí dice, después de todas las investigaciones, que a la conferencia va a llevar imágenes, va a llevar diapositivas, va a ser muy interesante, os recomiendo a quienes podáis ir que vayáis, y él dice que sí, que fue un hecho sobrenatural. La Iglesia no lo ha confirmado, esa sobrenaturalidad,
pero está ahí en la investigación. Invitamos a todo el mundo, sin duda, que se acerque. Y antes de entrar en materia, porque traíamos varios temas para hablar, sí que me gustaría hacer una mención, si me lo permites, María José, de tu libro, que es este, que está, lo tengo aquí, pero también lo están viendo ustedes en pantalla grande, Las puertas del infierno no prevalecerán. Un libro que lo escribiste ya hace unos cuantos años y que tiene como punto de partida el famoso 2020, el inicio de la pandemia del coronavirus, y la verdad es que hablas de cábala, de numerología, y es interesante. Cuento la actualidad, porque yo mis libros siempre narro lo que está sucediendo en el mundo, porque soy periodista y bueno, y he estudiado internacional y, vamos, ciencias políticas, estudios internacionales, o sea que de geopolítica sé algo, pero también lo adorno, más bien adornar, ¿no? Porque es una reflexión de cábala, de numerología cabalística, para que entienda la gente cómo está todo entretejido. Y, por ejemplo, el año 2020, cuando fue la pandemia, el 20 encierra un 11, porque ocupa el puesto número 11 de las letras hebreas, y además el 20 es la letra Kaf, que es la esfera superior del árbol de la vida, que es el eterno. Entonces es increíble, ¿no? Porque está ahí la presencia de la divinidad en esa fecha 20-20-20, y luego además casualmente fue declarada la pandemia un 11 de marzo. Y luego hemos comentado al micrófono cerrado algo que a mí me ha inquietado mucho, yo no lo conocía, y es que la palabra COVID leída al revés significa posesión. Sí, bueno, eso no es ninguna conspiración, sino que lo pueden ustedes ver en Wikipedia, que COVID al revés, Dibok, y Dibok es posesión. Pues para saber más sobre cábala, para saber más sobre numerología, sin duda esta novela, Las puertas del infierno no prevalecerán, de María José Ros. Nos has comentado, María José, tú has sido periodista, eres periodista, has trabajado durante muchos años y entre tus muchos trabajos, algunos han tenido que ver con papas y con el Vaticano. Y teniendo en cuenta que tenemos a León XIV, al nuevo papa, tras Francisco, que ha sido cuanto menos un papa muy controvertido y polémico. Sí, y polémico, efectivamente. Esa es la verdad. Con muchos seguidores y con muchos detractores. Con muchos seguidores, y ahora, claro, ya ha fallecido, yo tampoco, pero sí que quisieron ponerle papa ya antes de Benedicto, antes que a Benedicto XVI. Y no pudieron, y luego ya lo consiguieron. Ocurrió a posteriori. En fin, no vamos a entrar en el papado de Francisco porque no acabaríamos nunca. Vamos a hablar de León XIV, de lo que nos espera con este nuevo papa, aprovechando que eres una persona que has trabajado en el Vaticano como periodista, evidentemente. ¿Y cuál es mi impresión? Mi impresión es buena. Cambio. A mí mi primera impresión es buena, porque él ha elegido, su antecesor era León, o sea, como nombre León XIV, bueno, León XIV, su antecesor León XIII. León XIII vivió una etapa en el mundo muy parecida a la que está viviendo ahora León XIV, porque se vivió la Segunda Revolución Industrial, cuando hubo una crisis porque se perdieron muchísimos puestos de trabajo, se perdieron también los derechos de los trabajadores, hubo muchas crisis porque empezó, claro, la electricidad, el gas, etcétera. Lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial. La automatización, la mecanización. Entonces, este Papa León XIII, el antecesor de León XIV, escribió de Rerum Novarum, de las cosas nuevas. Bueno, pues ahora a este Papa, León XIV, le toca vivir la cuarta revolución industrial, que es la inteligencia artificial, que va a cambiar el mundo para siempre, como cambió también al principio de los años de León XIII. Pero esta vez va a ser un cambio pues espectacular, ¿no? Entonces, este Papa está escribiendo ya una encíclica sobre eso, como su antecesor ahora es de Rerum Digitalis, de las cosas digitales. O sea que este Papa es una persona muy, muy formada, es licenciado en matemáticas, que eso ya es bastante importante para la mente estructurada, una mente estructurada, y luego es también doctor en teología, en derecho canónico, o sea, en fin, que es con 6 idiomas. Sí es cierto que es muy importante que sea estadounidense, porque es que es todo el continente americano, porque este Papa ha estado en Perú también. Habla español perfectamente, además, sí, perfectamente. Con lo que encaja con toda Latinoamérica. Claro, que toda Latinoamérica, está todo Estados Unidos, España, todo el habla hispana, entonces geopolíticamente es muy importante.
que esté este Papa en el Vaticano, y para Estados Unidos es muy importante. Además, claro, aquí la pregunta que surge siempre es ¿con quién está alineado el Papa que viene a continuación, ¿no? Porque sabemos que el mundo funciona por élites. Hay élites con unos intereses, otras con otros, y la gran pregunta es ¿con quién se ha alineado o con quién parece que está alineado? Porque acaba de empezar y quizás acaba de empezar y saberlo, todavía no sabemos mucho, pero claro, lo que sí es cierto que fue votado por una amplia mayoría, una amplia mayoría, que es y muy pronto en el cónclave. Entonces estaban muy de acuerdo con él. ¿Se habrían puesto de acuerdo las élites? Es mi pregunta, ¿no? O bien era el Papa que tenía en ese momento pues el poder de la primera potencia del mundo, claro. Todo eso lo iremos viendo. Pero es que el año que viene es 2026. Y ahí yo ya tengo, no sé, igual me puedo equivocar, pero es que el 26 es el nombre de Dios, es el tetragrama, que es Yod Hei Vav Hei, que es el nombre de Dios por excelencia. Y es un año 26, terminado en 26. Se supone que la mano de Dios tendría que estar ahí arreglando conflictos. Yo soy optimista de que no va a haber una guerra nuclear, aunque la quieren, pero por otro lado pienso, ¿quién va a querer una guerra nuclear cuando hay armas mucho más destructivas ahora? Que una guerra nuclear se acaba el planeta o se acaba a mitad del planeta, pero hay armas como por ejemplo dejar un país o países sin luz, sin electricidad, sin agua, sin gas, te mueres de frío. Esas armas son mucho más destructivas y no dañan el planeta. Yo es lo que veo. No demos muchas ideas, María José, Bueno, o sea que alguno la escuche, pero fíjate, ahora que hablabas de luz y ahora que hablabas de inventos que pueden generar todo esto que estás diciendo, me está viniendo a la cabeza, HARP, que es el famoso proyecto HARP del que tanto se habla en redes sociales, en internet, de la que hay tanta tinta, ¿no?, escrita. Es un proyecto que básicamente podría, según nos cuentan, controlar el clima, ¿no? Claro, es que ellos lo utilizan como arma climática, pero Nikola Tesla, el genio de Nikola Tesla, fue quien lo creó. Que lo creó, pero lo creó para mitigar los efectos de los desastres naturales, como podría ser un huracán, un terremoto, una erupción volcánica, pero ellos lo han cogido como un arma climática. Es un personaje del que se ha hablado mucho en los últimos años, probablemente gracias a la empresa, ¿no? A la empresa Tesla, que de alguna manera ha vuelto a relanzar el nombre. Sí, pero fue un gran desconocido e inventor. Y muy abandonado. Sí, inventor de la corriente alterna. Él iluminó el mundo. Pero no solo eso, me comentabas también la radio, la propia radio. Claro, la propia radio no era... Aunque se le adjudica a Marconi, pero luego el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1948-49 le acreditó que la radio la había inventado Nikola Tesla. No nos queda mucho tiempo, pero sí que me gustaría hablar quizás de una parte más misteriosa de este hombre, ¿no? Porque hay rumores o hay quien dice que habló con seres de otros universos, no sé si extraterrestres o no, pero... Bueno, tenía una torre Van der Clive que en Colorado Springs, que ahí tenía, pues eso, telescopios y tenía de todo. Y él decían incluso que si venía de Venus, que podía ser extraterrestre también, él mismo. Porque, a ver, hay que pensar que nosotros vivimos entre dimensiones yuxtapuestas, y que incluso el Zohar, el libro del Zohar, que era el libro del esplendor, que era el alma del Antiguo Testamento, del Pentateuco, el Zohar hablaba ya de esto, hablaba de que había seres que se colaban en nuestro mundo, aquí en nuestro mundo, y se les llamaba cambiaformas, porque adoptaban la forma humana. Entonces, eso ya se hablaba, fijaros, ¿no? Entonces, eso sí que puede ser, y también incluso Elon Musk dice eso, que vivimos entre dimensiones y que hay dimensiones en donde los seres son inmateriales, no tienen cuerpo. Por eso a veces se pueden venir aquí o reencarnar, tendrán tecnología suficiente. Piensa que el universo, nosotros vivimos en la Vía Láctea, el sistema nuestro es la Vía Láctea, y hay millones de planetas que ya dicen que pueden ser potencialmente habitables. Como decía Carl Sagan, ¿no? Un grano de arena en una playa. Exactamente. Y luego se está hablando ahora también de que si vivimos en una simulación virtual, hemos sido creados por unas civilizaciones muy, muy avanzadas y que vivimos en esa simulación.
Puede ser, pero es que a su vez esa civilización, si así fuera, sería creada por otra, y hasta que llegábamos a la divinidad, que es la eternidad. Entonces, claro, es que esto es grandioso. La pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Sí. Que dice el famoso refrán español. Sí. Bueno, María José, nos hemos quedado sin tiempo. Simplemente vamos a recordar que hasta el próximo 10 de agosto está el Salón Internacional del Esoterismo. Invitamos a todo el mundo a que vaya al Salón Internacional del Esoterismo hasta el próximo domingo, día 10, con charlas interesantísimas y con un mercado mágico, que es ya un clásico de todos los años. Sí, y bueno, ahí están, y hay unas profesionales de la evidencia pues muy serias, muy buenas profesionales, y ahí están pues... ¿Qué te parece si lo vemos? Porque nuestra compañera Garasi ha estado ahí. Yo creo que lo mejor es que veamos el reportaje que lo veamos, que nos ha hecho nuestra compañera Garasi, quien luego estará con nosotros además. Y así, pues bueno, la gente ve qué es lo que puede encontrar en el Salón Internacional del Esoterismo. Hasta el próximo domingo, día 10. Nos encontramos en el Palacio Miramar y este año es el 30 aniversario del Salón Internacional del Esoterismo. Acompañarnos por la galería porque es mágica. Francisco, explícame un poco qué es lo que tienes aquí en el puesto. Pues mira, tengo bastantes minerales, yo soy geólogo y empecé a coger fósiles en España cuando tenía 6 años, derivó en que acabé haciendo estudios geológicos, trabajé como geólogo, pero volví a todo este mundo de las piedras, que realmente es apasionante. Entonces, como viajo mucho, traigo piedras de todos los lugares del mundo y pues a la gente le gusta mucho por su belleza como mineral, el colorido y también por la carga energética que tiene en todo este mundo esotérico. Nos encontramos con Harjit, que tiene un puesto de cuencos armónicos y yo quiero que me expliques un poquito qué es lo que tienes. Vale, nosotros trabajamos con la sonoterapia, entonces tenemos un puesto lleno de instrumentos para sonoterapia. Fundamentalmente el rey siempre es el cuenco llamado cuenco tibetano por la cantidad, la frecuencia que produce, pero tenemos muchos más instrumentos, desde pues por ejemplo las campanas de viento, los palos de lluvia, los monocordios que los fabrico yo, que son los monocordios de Pitágoras, y pues diferentes, desde los happy drum, todo lo que se pueda tocar de forma intuitiva para generar este efecto de bienestar o terapéutico. ¿Los cuencos sirven para limpiar los chakras o para qué más sirven? Los cuencos sirven para casi todo. Sirven para eso. Fundamentalmente su principal ventaja es que armonizan y relajan muchísimo. Tienen una serie de armónicos que, digamos, mira, cuando se escucha se entiende siempre mucho mejor. Es un sonido hipnótico que lo que hace es atrapar nuestra mente. Y con este nivel de vibraciones hace que nuestro cuerpo, digamos, eleve sus vibraciones. Funcionan como afinadores con nosotros. Nos encontramos con Igone, de Igone Natural, y me encanta todo lo que tienes aquí, pero quiero saber qué es lo que es. Bueno, pues tenemos como una línea de cosmética, además de artesanal, ecológica y vegana, y otra línea de saumerios, ataditos, inciensos y elementos como para aprender, para trabajar pues en rituales, en purificaciones energéticas, pero todo con un punto de enlace en las plantas, ¿no? O sea, el hilo, digamos, de enlace de todos nuestros productos son las plantas. La verdad es que huele estupendamente. ¿Qué es lo que tienes aquí encendido? Bueno, estamos quemando ahora mismo un incienso de copal y salvia blanca, que la verdad que es súper potente, ¿no? Pero es un aroma así herbal agradable y además es un purificador energético. Explícame un poco qué son estas cosas de aquí. Vale, pues estos son ataditos que, digamos, se utilizan prendiéndolos. Nos obligan un poquito como a agitar y a llevar ese humo por toda la casa, bien sea por la casa, sea alrededor de nuestro campo energético, y es una manera, pues eso, como de trabajar con la planta y con el humo para limpiar. Y es el turno de Gabriel de Luz del Alma. Explícame un poco estos diapasones tan raros que tienes. Pues aquí estamos, otro año más con la terapia de sonido. Esto, bueno, pues es muy divertido. Le damos un golpecito y empieza a sonar. No sé si lo podremos captar con el micro. Si no se oye, os lo tendréis que venir a probar aquí. Eso es mejor, que la gente se acerque y lo pruebe. Mira, escúchalo tú. Buah, sí se oye, sí. Y ahora lo vas a notar. Mira.
Wow, que sí se nota. Esto sí se nota, sí. ¿Y estas frecuencias ayudan a la gente? Claro, esto es terapia de sonido. Tenemos aquí 200 frecuencias diferentes, precisamente pues para diferentes partes del cuerpo, órganos. Explícame un poco más qué tienes en el puesto. Aquí, bueno, tenemos más instrumentos para terapia de sonido, cuencos de cuarzo, por ejemplo. Vamos a ver si lo captamos. Te está entrando mucho, ¿no? Las pirámides también suenan. Además va cambiando el sonido a medida que se va moviendo, ¿no? Efectivamente. Esto es para poner en la coronilla. ¿Te atreves o qué? Venga, dale. ¿Cómo no? ¿Vale? Es que se va escuchando como por diferentes espacios, ¿no? Sí. Así a golpes, ¿verdad? Intermitente. ¿Que vienen los ovnis? Madre mía. Nos encontramos con Marta, con el alma de Marta, que es como se llama tu puesto. Explícame un poco qué es lo que tienes, las velas estas increíbles que veo. Muchas gracias. Pues sí, yo soy cerera, mi oficio es la cerería, estoy especializada en el origen vegetal de las velas, puede ser la soja, la colza, el girasol, la oliva, el arroz, el coco. Y bueno, nosotros trabajamos sobre todo con productores españoles, los agricultores de nuestras ceras pues son de aquí, las fragancias son botánicas y con eso lo que conseguimos son aromas muy naturales, ahora los vas a oler para que veas lo bien la sensación que producen, y el objetivo de esto es poder concienciar a la gente a través de las velas con la sostenibilidad, con la buena eficacia del producto vegetal y sobre todo con que se enamoren del producto. Que Pues esto es muy bonito. no me he acercado y ya huele. No me quiero ni imaginar cómo huele esto encendido. Sí, encendido huele más que apagado. Esto no es la típica vela que cuando tú la compras te huele, pero una vez que la enciendes te deja de oler. Esto es completamente al revés. Cuando tú la compras te está oliendo, pero es que cuando la enciendes te huele más aún. Y el objetivo es ese, que te pueda pues invadir, ¿no?, ese espacio en la habitación, crear un ambiente pues más cálido, más cómodo y sobre todo crear recuerdos, porque con el olfato, con los aromas se crean recuerdos.